El proyecto que vamos a presentar se titula Aplicación de las funciones vectoriales en el cálculo de posiciones relativas en el espacio. Este tiene el objetivo de describir el proceso que se debe seguir para la resolución de problemas de cuerpos en posiciones relativas en el espacio, de tal manera que se logre inducir al bloque de cálculo vectorial que abarca operaciones con funciones vectoriales. El problema que vamos a resolver dice lo siguiente. Los barcos maniobran en la superficie tratando de determinar el curso y la rapidez de un submarino para preparar un ataque aéreo, como se observa en la figura. El barco A está en el punto 4,0,0, mientras que el barco B está en el punto 0,5,0. Todas las coordenadas están dadas en miles de pies. El barco A localiza el submarino en la dirección del vector 2i más 3j menos 1/3 de k y el barco B en la dirección 18i menos 6j menos k. 4 minutos antes, el submarino estaba localizado en 2,-1, menos 1/3. Se espera que el avión para el ataque aéreo llegue en 20 minutos. Si el submarino se desplaza en línea recta a velocidad constante, ¿a qué posición deben dirigir los barcos del avión? Los barcos al avión. Ahora, para realizar nuestra gráfica de manera manual, debemos tener en cuenta los siguientes aspectos. El primero es que se trata que tenemos un plano en el espacio. Por lo tanto, vamos a tener las variables x, y y z. Ahora, una vez que ya dibujamos nuestro plano, previamente yo ya lo he realizado y he marcado las variables. Aquí tenemos la variable x, la parte positiva, y en el extremo de acá es la parte negativa. De igual manera hice con la variable y, el eje de la variable y, entonces esta es su parte positiva y esta es su parte negativa. La variable z, esta es su parte positiva y esta es su parte negativa. Entonces tenemos que nos dice el enunciado que en el punto A se ubica nuestro barco en la coordenada 4,0,0, es decir, 4 para x, 0 en y y 0 en z. Entonces tenemos nuestro barquito, nos vamos a hacer ayuda de una ilustración y contamos. Tenemos 1, 2, 3 y 4. Entonces ubicamos nuestro barquito aquí. Bien. Ahora tenemos el siguiente punto, el punto B, que es nuestro segundo barco, que se ubica en el punto 0,5,0, es decir, 0 en X, 5 en Y y 0 en Z. Hacemos lo mismo, como dice que es 0 en X y 0 en Y, entonces parte desde el origen, pero 5 en Y. Entonces es 1, 2, 3, 4 y 5. Nuestro barco se ubica aquí. Ahora, como primer vector director tenemos al 2i más 3j menos 1/3 de k. Bien, como dice 2i, nos ubicamos en la coordenada de las x, entonces contamos 2, 1 y 2. Entonces graficamos nuestro punto 2 en x. Ahora nos dice que es 3 en j, o sea 3. Bien, lo que debemos tener en cuenta es que al graficar el punto en X, este va a ser paralelo al eje y al graficar el punto en Y, este va a ser paralelo al eje X. Entonces nosotros trazamos nuestra recta paralela al eje X que pasa por el punto 3 en y donde estas dos rectas se encuentren es el punto de intersección entre ambos puntos. Entonces nuestro punto de intersección es el siguiente. Bien, este punto es clave ya que de este va a partir el punto en el eje Z, el cual nos dice que es menos 1/3 en el eje Z. Bien, nos dice que es menos 1/3. Entonces, habíamos definido que para Z el lado positivo es hacia arriba y el negativo obviamente sería su opuesto. Entonces vamos a recorrer menos 1/3 desde
el punto de intersección, que son aproximadamente 0.333. Entonces vamos a seguir 1, 2, 3. Entonces suponemos que aquí, de manera aproximada, es el punto de intersección tanto en el eje X, Y y Z del primer vector director. Entonces, una vez ya he encontrado los puntos para el barco A, para el barco B y trazados nuestros vectores directores, el primero es el 2i 3j menos un tercio de k, que lo denominamos como el punto E. Y el siguiente vector director, 18i menos 6j menos k, le vamos a denominar como el punto F. Ya. Ahora también nos menciona que 4 minutos antes se ubicaba un submarino en el punto 2 menos 1 menos un tercio. Entonces vamos a proceder a graficarlo. Dice que el submarino se encuentra en el punto 2 menos 1 menos un tercio. 2 en X, que sería aquí, justo en la misma recta que pasa aquí, la que ya habíamos trazado anteriormente, y menos 1 en Y. Entonces es esta, en este punto. Vamos a trazar asimismo nuestra recta paralela al eje X. Ya he trazado la recta paralela al eje X que pasa por el punto menos 1 en Y, que es la de color café. Ahora nos dice que tiene el punto menos un tercio en el eje Z. Graficamos el punto menos un tercio en el eje Z. Ya, antes que nada, nuestro punto de intersección, tanto de esta recta como la recta de acá, es justamente aquí. Entonces, desde este punto partimos menos un tercio en el eje Z, que sería aproximadamente 0,3. Entonces, 1, 2, 3, por aquí más o menos. Es en este punto en el que vamos a ubicar a nuestro submarino. Bien, entonces lo que yo hice fue ya ubicar nuestro submarino en el punto dado, 2, menos 1, menos un tercio, y lo único que hice fue darle vuelta al plano para que se pueda observar mejor la posición del barco A, del barco B y del submarino. Entonces, de esa manera nosotros podemos graficar manualmente nuestra gráfica en el espacio R3. Bien, del enunciado podemos extraer los siguientes datos. El barco A se localiza en el punto 4,0,0, mientras que el barco B se sitúa en la posición 0,5,0. El enunciado a su vez nos menciona la dirección sobre la cual observan al submarino. Esto se conoce como un vector director, que se representa con la A minúscula, el cual el enunciado nos dice que es 2i vector más 3j vector menos un tercio k vector. De igual manera, el vector B posee su vector director B minúscula, el cual es igual a 18i vector más menos 6j vector menos k vector. A su vez, nos dice como dato que 4 minutos antes el submarino se encontraba en una posición determinada, la cual vamos a denotar con la letra C. Esta es de 2, menos 1, menos un tercio. De estos datos nosotros podemos calcular las ecuaciones sobre las cuales el barco A y el barco B observan al submarino, debido a que para obtener la ecuación de una recta en el espacio es necesario de un punto y un vector director. En el caso de la ecuación para el barco A, vamos a tener que nuestro vector director se va a componer de 2,3, menos un tercio, mientras que el barco B va a poseer su vector director 18, menos 6, menos 1. Teniendo esto, podemos calcular las ecuaciones mencionadas anteriormente. Nuestra primera ecuación va a ser igual a x, y, z, y eso es igual a nuestro punto 4,0,0 más un parámetro t que multiplica el vector director, que en este caso es 2,3, menos un tercio.
De igual manera, la segunda ecuación va a ser igual a x, y, z, y esto es igual al punto b, que es 0,5,0, más un parámetro, en este caso n, que multiplica el vector director 18, menos 6, menos 1. Como el enunciado nos está pidiendo que hallemos la posición determinada de este submarino, es necesario hallar cuál es la ecuación que modeliza la posición del submarino en el espacio. Para ello vamos a utilizar el punto que nos brindan 4 minutos antes y un punto que vamos a encontrar al igualar las dos ecuaciones vectoriales que hemos calculado. Entonces debemos extraer las ecuaciones paramétricas. En este caso de la primera tenemos que x es igual a 4 más 2t, y es igual a 0 más 3t y z es igual a 0 menos 1/3 de t. Por otro lado, la ecuación 2 va a tener como ecuaciones paramétricas x es igual a 0 más 18n, y es igual a 5 menos 6n y z es igual a 0 menos n. El siguiente paso es igualar las componentes. Nos damos cuenta que la componente z posee una variable que es fácil de despejar, la cual es n. Entonces, si las igualamos nos queda menos 1/3 de t igual a menos n. Multiplicamos por menos 1 e intercambiamos de miembros en la ecuación, y para facilitar el cálculo vamos a decir que t es igual a 3n. Este valor de aquí lo vamos a reemplazar en la primera igualdad, que es 4 más 2t es igual a 18n. En este caso t va a ser igual a 3n, y realizando la ecuación vamos a obtener un valor de 4 igual a 12n, y n va a ser igual a 1/3. Este valor de n nos va a servir para poder hallar los componentes del punto. Entonces n vamos a reemplazar por cada una de las tres ecuaciones. En este caso x va a ser igual a 18 por n, que es 1/3, y esto es igual a 6. Y va a ser igual a 5 menos 6, que multiplica a 1/3, y esto va a ser igual a 5 menos 2, lo que es igual a 3. Por último, el parámetro z es igual a menos 1/3, y con esto nosotros ya obtenemos el punto sobre el cual se intersecan las dos rectas, que lo vamos a denotar con d, 6,3, menos 1/3. Entonces, teniendo este punto 6,3, menos 1/3, que es el punto sobre el cual se intersecan las dos rectas, como podemos ver aquí en el gráfico, lo que prosigue es calcular la ecuación que pase por el punto donde estaba el submarino 4 minutos antes y donde está ahora, como se puede observar. Para ello, nosotros vamos a basarnos del vector director entre esos dos puntos, que se halla por el vector desde C hasta D. Esto es este es el vector D menos el vector C. De tal manera que obtenemos el vector 6 menos 2 es 4, 3 menos 1 es 4, y menos 1/3 menos 1/3 más 1/3 es 0. Este vector director es D minúscula. Con estas dos componentes podemos hallar la ecuación de la recta que modeliza la posición del submarino, la cual es x, y, z es igual a 2, menos 1, menos 1/3 más otro parámetro t que multiplica a 4, 0. Esta última ecuación la podemos dejar en su forma de función vectorial. Primero tenemos que sacar su ecuación paramétrica. Entonces tenemos que la variable x es igual a 2 más 4t, y es igual a menos 1 más 4t, y z es igual a menos 1/3. Esto expresado en función vectorial se escribe como r en función de t, va a ser igual, y en cada una de las componentes de un vector, en lugar de escribir las componentes, vamos a escribir los valores de x, y y z. En este caso, 2 más 4t, menos 1 más 4t, que es 4t menos 1, y menos 1/3. Una vez obtenido estos puntos, realizamos la distancia entre dos puntos, el cual sería el punto inicial, el que nos ofrece el ejercicio, y el que acabamos de encontrar, el cual nos ofrece un vector. Una vez encontrado este vector, sacamos el módulo, y este módulo nos dice cuánto recorrió desde el punto inicial hasta el punto final. Podemos calcular
la velocidad del barco. Tenemos la distancia que recorrió del punto inicial al punto final y tenemos el tiempo. Una vez que calculamos la velocidad, tenemos que la velocidad a la que viaja el submarino es de 2 raíz de 2 millas por minuto. Ahora, para encontrar dónde va a estar el barco en 20 minutos, simplemente multiplicamos esta velocidad por 20, la cual nos da que el barco va a estar a una distancia de 28.28 millas náuticas. Como ya conocemos la distancia que va a recorrer el submarino en los 20 minutos, yo necesito saber la posición del submarino. Entonces, utilizando la ecuación que acabamos de encontrar y el punto inicial, podemos encontrar el parámetro T cuando el barco se encuentra a los 20 minutos. Al realizar operaciones encontramos que el parámetro T va a ser igual a 4. Una vez que tenemos este parámetro, lo que hacemos es reemplazar a la ecuación de la trayectoria del submarino, el cual nos ofrece el dato exacto de la posición del submarino, que es 18,15, menos un tercio. Para encontrar el plano normal, tengo que encontrar el vector tangencial. Una vez que encuentre el vector tangencial, realizo un producto de la diferencia de las variables y el punto en el que yo quiero encontrar el plano. Una vez que ya tengo esto, lo que realizo es un producto entre los dos vectores, que me daría en mi nueva ecuación del plano normal, que tenemos a continuación, que es raíz de 2x más raíz de 2y más 33 raíz de 2 igual a 0. Para el plano rectificador y para el plano osculador tenemos unos detalles, debido a que en el momento que se deriva el vector tangencial, nuestro vector normal nos sale un vector nulo. Por ende, el producto del vector normal y un punto también vamos a obtener que es igual a 0. Así también para el plano osculador, que necesitamos el binormal, que también es un vector nulo o 0, no tendremos ningún resultado.